6 alimentos que destruyen la salud de la próstata. Los problemas de próstata son algo a lo que la mayoría de los hombres se enfrentarán a medida que envejecen. Afecciones como la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis o incluso el cáncer de próstata. Y seamos realistas, estos no son solo pequeños inconvenientes. Pueden apoderarse de su vida, haciendo que cosas simples como dormir toda la noche o ir al baño sean una lucha. Pero aquí está la cosa. No querrás esperar hasta que haya un problema para empezar a pensar en la salud de tu próstata. Incluso si te sientes bien ahora, las decisiones que tomes hoy pueden afectarte en el futuro. Si ya estás lidiando con síntomas como ir al baño con frecuencia, flujo de orina débil o esa sensación frustrante de nunca vaciar completamente la vejiga, tu dieta podría estar jugando un papel más importante de lo que crees. En este video, desglosamos 6 alimentos que dañan silenciosamente su próstata y lo que puede hacer en su lugar. ¿La buena noticia? No tienes que renunciar a ellos por completo. Compartiremos algunas alternativas más saludables y consejos sobre cómo preparar algunos de estos alimentos para minimizar sus efectos. Así que asegúrate de verlo hasta el final. Recuerde, este video es solo para fines informativos. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médico, consulte a un profesional. Alimentos azucarados y carbohidratos refinados. Comencemos con los alimentos azucarados y los carbohidratos refinados. Cosas como los refrescos, bebidas de café azucaradas, como esos cafés con leche y frappuccinos aromatizados, bollería y rosquillas, barras de chocolate, helados, pasta, bollos y papas fritas de comida rápida, pizza y pan blanco. Pueden tener buen sabor, pero no le están haciendo ningún favor a tu cuerpo. ¿Por qué es perjudicial? Cuando comes mucha azúcar, hace que tu nivel de azúcar en la sangre se dispare y luego se desplome. Estos picos constantes crean inflamación en el cuerpo, incluso en la próstata. Con el tiempo, esta inflamación puede debilitar la próstata y aumentar el riesgo de desarrollar problemas como el agrandamiento de la próstata o incluso el cáncer de próstata. Los estudios también han relacionado la ingesta alta de azúcar con desequilibrios hormonales, lo que puede afectar aún más la salud de la próstata. ¿Qué hacer? No tienes que evitar estos alimentos por completo. Come con moderación. Pero si ya tienes problemas de próstata, es mejor cambiar estos alimentos azucarados y refinados por opciones más saludables. En lugar de refrescos, pruebe con agua o tés de hierbas. Reemplace los pasteles y las donas con nueces o fruta fresca. Elija alternativas de granos integrales como avena o pan integral, en lugar de pan blanco y masa de pizza. Pequeños cambios en su dieta pueden ser de gran ayuda para mantener su próstata saludable. Carnes rojas y procesadas. Esto incluye alimentos como cordero, cerdo, ternera y carnes procesadas como tocino, salchichas, jamón, perritos calientes e incluso filetes de ternera. Comer demasiado de estos puede ser una mala noticia para la próstata. ¿Por qué es dañino? Las carnes rojas son una buena fuente de nutrientes esenciales como proteínas, vitamina B12, hierro y zinc, que son importantes para la salud en general, pero también tienen un alto contenido de grasas saturadas que contribuyen a la inflamación. Los estudios han demostrado que el consumo de grandes cantidades de carne roja, especialmente cuando se cocina a altas temperaturas, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Cuando cocinas estas carnes a altas temperaturas, como en una parrilla, liberan sustancias químicas nocivas llamadas HCA y HAP. Estas sustancias químicas pueden dañar las células y aumentar el riesgo de cáncer. Además, comer mucha carne roja procesada puede aumentar los niveles de insulina, lo que puede desencadenar hormonas relacionadas con el cáncer de próstata. Es importante tener en cuenta que esto no significa que comer carne roja definitivamente causará cáncer de próstata. Sin embargo, es un factor entre muchos que puede contribuir al riesgo. ¿Qué hacer? Reduzca el consumo de carne roja y carnes procesadas. Una vez más, no tienes que evitarlos por completo, pero trata de comer más proteínas magras como el pollo y el pavo, u opciones a base de plantas como los frijoles. O cocine la carne roja a una temperatura más baja. Puede ayudar a reducir la formación de compuestos nocivos como los HCA. Métodos como la cocción lenta, el horneado o incluso el uso de un sous vide pueden ser opciones más saludables.
Estas técnicas ayudan a mantener la carne tierna sin crear tantos compuestos malos. Alimentos fritos. Estamos hablando de papas fritas crujientes, pollo frito, aros de cebolla crujientes, esas tentadoras comidas rápidas y cualquier cosa que se moje en aceite caliente. ¿Por qué es perjudicial? Los alimentos fritos pueden ser malos para la próstata porque cuando los alimentos se fríen a altas temperaturas, se pueden formar compuestos nocivos como acrilamida, aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos compuestos se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. También tienen grasas no saludables que pueden causar inflamación y hacer que aumente de peso, los cuales están relacionados con problemas de próstata. Además, freír destruye algunos de los nutrientes de los alimentos. Para mantener la próstata sana, es mejor elegir métodos de cocción como hornear, asar a la parrilla, cocinar al vapor o freír al aire. Productos lácteos. La leche, el queso, la mantequilla, estos son alimentos básicos para muchas personas, pero no son buenos para la próstata. ¿Por qué es perjudicial? Los productos lácteos tienen altos niveles de calcio y grasa, lo que puede afectar los niveles hormonales en el cuerpo. Las investigaciones han relacionado el alto consumo de lácteos con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Además, las grasas saturadas de los lácteos pueden desencadenar inflamación, lo que agrava aún más los problemas de próstata. Para algunos hombres, los lácteos pueden incluso provocar desequilibrios hormonales que alteran la salud de la próstata. ¿Qué hacer? Intenta reducir tu consumo de lácteos. Hay muchas alternativas a base de plantas, como la leche de almendras o la leche de avena, que saben muy bien y son mejores para la salud. Si este video te ha resultado útil, dale un me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para recibir consejos saludables semanales como este. Alcohol. Una cerveza después del trabajo o una copa de vino con la cena pueden parecer inofensivos, pero el exceso de alcohol puede ser problemático. ¿Por qué es perjudicial? Beber demasiado alcohol puede dañar la próstata de varias maneras. En primer lugar, el alcohol actúa como diurético, lo que hace que orines con más frecuencia, lo que puede ser difícil para los hombres con próstata agrandada. También causa inflamación, lo que puede empeorar los problemas de próstata. Además, el alcohol puede provocar deshidratación, lo que hace que los síntomas urinarios sean más incómodos. Por último, puede alterar los músculos que controlan la vejiga, lo que dificulta el almacenamiento y la liberación adecuada de la orina. Por lo tanto, es mejor beber alcohol con moderación o no beber nada para mantener la próstata sana. Alimentos con alto contenido de sodio. Las sopas enlatadas, las papas fritas y las salsas procesadas pueden ahorrarle tiempo, pero están cargadas de sal. ¿Por qué es perjudicial? El exceso de sal hace que el cuerpo retenga agua y aumenta la presión arterial. Esto puede sobrecargar el sistema urinario, incluida la próstata, empeorando los problemas de próstata. ¿Qué hacer? Revise las etiquetas de los alimentos y elija opciones bajas en sodio. En lugar de usar sal para sazonar su comida, intente usar hierbas y especias para darle sabor o agregue solo una pequeña cantidad de sal a su cocina.